Hola apreciados amigos, sean bienvenidos a este curso de autoconocimiento. Si han llegado hasta aquí es porque realmente están interesados en conocerse a sí mismos. Y les aseguramos que hacer esto es una de las mejores decisiones que pueden tomar en sus vidas. A veces pensamos que nos conocemos, pero lo cierto es que solamente lo hacemos en un nivel muy superficial. Incluso las personas de nuestro entorno íntimo nos conocen mucho mejor que nosotros mismos. Por eso se hace indispensable vernos tal cual somos y autodescubrirnos si es que realmente queremos producir un cambio en nuestra vida y en nuestra forma de vivir. Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia, decía: conocerse a sí mismo es el principio de la sabiduría. Esto nos indica que conocerse a sí mismo es un camino que nos conduce a la cumbre del conocimiento de todas las cosas. En el templo de Apolo, en Delfos, uno de los más importantes de la antigua Grecia, se hallaba su oráculo, en cuya entrada estaba inscrita una enigmática frase, profunda y misteriosa: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Este axioma trascendental de la filosofía griega es un principio universal, enseñado por todos los grandes sabios del mundo antiguo, y que aún espera que cada uno de nosotros lo descubra y lo compruebe por sí mismo. Pero, ¿cómo es posible que conocerse a sí mismo nos abra las puertas a la sabiduría del universo y a sus misterios más profundos? La respuesta a esta pregunta es justamente lo que hoy veremos en esta clase introductoria al curso de autoconocimiento. Sean nuevamente bienvenidos a esta maravillosa aventura del autoconocimiento profundo, que comienza aquí y que sabemos será de tu agrado, pero que también se convertirá seguramente en una clave y una herramienta para el desarrollo de tu propia vida interior. Adelante entonces, comencemos juntos este viaje hacia nuestro interior. El conocimiento gnóstico nos enseña que el ser humano vive constantemente en dos mundos. El primero de ellos es el mundo exterior. Este mundo exterior es el que todos conocemos, el que todos percibimos mediante nuestros sentidos físicos. ¿Qué hay en este mundo? Bueno, sin lugar a dudas, todos lo sabemos. Podríamos decir que hay personas, lugares, fenómenos físicos que nos dan las sensaciones de calor, frío, el fenómeno de la oscuridad, la claridad, existe el aire, la brisa, la lluvia, el mar, los animales, hay ciudades, bosques, etc. A este mundo lo conocemos y sabemos de alguna manera qué hay en él porque podemos percibirlo. Pero la ciencia gnóstica nos ayuda a entender de que existe otro mundo en el cual también vivimos, pero que no conocemos tanto. Este mundo es el mundo interior. Este mundo existe y es tan o más real que el mundo exterior. Pero hagámonos la misma pregunta: ¿qué hay en ese mundo interior? Les damos algunos segundos para que piensen en ello. ¿Qué hay allí adentro? ¿Qué existe en ese lugar? ¿Qué cosas encontramos? ¿Cómo podríamos describirlas? Podríamos decir que hay pensamientos, sensaciones, emociones, deseos, pero realmente todo eso es muy abstracto y difícil de percibir claramente, o ver sus formas o sus colores si los tiene, o su procedencia, el lugar del cual surgen esas sensaciones, emociones, deseos. Vemos entonces que este mundo es un mundo en el cual no tenemos gran claridad objetiva. Un mundo casi desconocido para todos nosotros, pero este mundo existe y es un mundo tan o más real que ese mundo exterior. Una de las máximas del conocimiento gnóstico es la siguiente: el hombre conoce el mundo en el que anda, pero ignora el mundo en el que vive. Esto nos conduce a realizar el siguiente análisis.
¿Es peligroso vivir en un mundo sin conocerlo? Pongamos algunos ejemplos. ¿Qué sucedería si a un niño de unos pocos años lo dejáramos abandonado a su suerte en una gran ciudad? Sin lugar a duda, ese niño quedaría totalmente indefenso, corriendo todo tipo de riesgos. No sabría cómo conducirse, dónde buscar ayuda, dónde encontrar refugio. Estaría expuesto ante los problemas y peligros de ese mundo. Lo mismo sucedería con cualquiera de nosotros si fuésemos abandonados, supongamos, en el corazón de una gran selva. Allí estaríamos indefensos ante los peligros de este lugar. No sabríamos dónde están las amenazas y obstáculos o cómo vivir en este ambiente completamente desconocido. Y por ende, acarrearíamos a nuestra vida toda clase de infortunios, de problemas, daños, enfermedades, miedos, temores, etc. Todo esto nos indica que vivir en un mundo desconocido es totalmente perjudicial y peligroso para cualquiera de nosotros. Y debemos ir entendiendo que esa es nuestra vida cotidiana. Vivimos todos los días en un mundo completamente desconocido. Y por ende estamos expuestos a todo tipo de conflictos y problemas que resultan comunes a la vida de todo ser humano. El sufrimiento, el dolor, la angustia, el temor, la inseguridad. Ahora, preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál de estos dos mundos es el más importante? Supongamos que una persona tiene todo lo que consideramos que necesita para vivir bien en el mundo exterior. Tiene un hogar, tiene un buen pasar económico, tiene una familia que lo aprecia, que lo quiere, tiene amigos, tiene afectos. Pero en el fondo es una persona insegura o acomplejada, llena de temores y de preocupaciones. Y si no sabe disfrutar de todas esas cosas, si está enojado con la vida misma, si no está bien consigo mismo, o es una persona que no puede controlar ciertos impulsos o vicios, puede que lo tenga todo exteriormente, pero por dentro carga esos elementos que le impiden realmente disfrutar de lo que afuera tiene. Podemos tener todo afuera, pero si por dentro no estamos bien, no podemos vivir en plenitud. No podemos disfrutar de todo lo que la vida nos brinda. No podemos disfrutar de ese mundo exterior. Pongamos ahora un ejemplo totalmente opuesto. Supongamos que una persona carece de ciertas cosas del mundo exterior. Quizá no tiene todo lo que quisiera. Quizá la vida no le sonríe como al personaje anterior. Pero por dentro, esa persona no sufre por eso, sino que aprende a vivir con lo que tiene y se siente bien consigo mismo. Esa persona puede que no tenga las mejores condiciones exteriores, pero si él está bien consigo mismo, aprende a vivir y a disfrutar lo que la vida le da. Un claro ejemplo de esto es cuando una persona está enamorada. Recordemos cuando lo hemos estado, si es que no lo estamos en este momento. Bajo ese influjo del amor, ese sentir nos hace plenos de nosotros mismos y podemos tener afuera, quizás hasta problemas o situaciones de toda índole, no muy favorables, pero todo lo vemos bien o relativamente bien, nada nos molesta. Todo queda en un segundo plano, porque todo lo que necesitamos ya lo tenemos, porque es lo que estamos sintiendo dentro. A la felicidad nunca la hallaremos fuera, porque es algo que la sentimos dentro, en nuestro mundo interior. Pero esto es apenas un pequeño ejemplo para poder ir comprendiendo la naturaleza de estos dos mundos. Por lo tanto, vemos que el mundo que nos define es el mundo interior. Y según cómo estemos por dentro, es como es nuestra vida. Vivimos de acuerdo a cómo estamos interiormente. Ahora, una de las razones principales por las cuales sabemos tan poco acerca de este mundo interior es porque básicamente nadie nos ha hablado de él. La educación que hemos recibido
desde niños, en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en las universidades, es una educación que está orientada exclusivamente al mundo exterior. Se nos enseñan, por ejemplo, las leyes de tránsito, nuestros derechos y deberes, se nos enseña la geografía de nuestro planeta, la historia de nuestro mundo, se nos enseña la biología, la física, la química, los idiomas de este mundo. Más tarde se nos enseña una profesión, una forma de ganarnos la vida en este mundo físico. Pero, ¿cuánto se nos ha hablado acerca de nuestro mundo interior? ¿Cuánto se nos ha hablado acerca de nuestra mente y de sus funcionalismos? ¿De nuestras emociones? ¿De nuestros temores y complejos? ¿Cuánto se nos ha enseñado acerca de cómo resolver nuestros conflictos internos? La respuesta normalmente es nada, o en el mejor de los casos, muy poco. Por eso vivimos en un mundo que desconocemos casi por completo. Y esa ignorancia de nosotros mismos nos trae aparejado toda clase de conflictos, dolor y sufrimiento en nuestro diario vivir. La enseñanza gnóstica nos transmite que el ser humano vive su vida profundamente dormido y que a pesar de llevar sus ojos abiertos actúa mecánicamente, siendo un títere de las circunstancias y de distintas energías o influencias internas y extrañas que son desconocidas para él mismo, que lo hacen ser víctima de los eventos y que tiene la sensación y la idea de que hace, pero en realidad nada hace. Al ser humano todo le sucede. No somos dueños realmente de nuestros propios actos. Igual que una persona hipnotizada actúa obedeciendo a voluntades externas que lo dominan. Esto que enseña el conocimiento gnóstico no es para nada algo nuevo, sino que es algo que en todas las antiguas tradiciones y escuelas de misterios y auténticas religiones siempre se ha enseñado, con la intención de que el hombre despierte de su sueño o ilusión. En Oriente, nadie se sorprende de esto, porque sus viejas tradiciones siempre lo han enseñado. A Buda, por ejemplo, se lo llama el iluminado o el despierto. Los hinduistas enseñaron siempre que la realidad que nosotros percibimos es maya, es decir, es una ilusión, o sea, una sombra, una proyección. Pero en Occidente esa idea nos resulta un poco extraña, ya que no se supo interpretar bien ciertas enseñanzas dadas en este lado del mundo. Sin embargo, esto se enseñó claramente en el Evangelio crístico, por ejemplo. Allí se hace énfasis en distintos pasajes dentro del Nuevo Testamento en la idea del despertar, aunque esto no se ha entendido claramente. Sócrates, uno de los más exaltados filósofos del mundo griego, utilizaba para enseñar una alegoría que Platón dejó maravillosamente retratada en su libro La República bajo el nombre de El mito de la caverna. En este mito, Sócrates enseña que la humanidad era como unos hombres que vivían dentro de una caverna, encadenados, frente a una pared sobre la cual se proyectaban sombras de objetos que pasaban por detrás de ellos, pero que no podían ver, porque no podían voltearse a ver lo que había detrás. Ellos creían que eso era todo y morían pensando de esa forma. Pero un día, uno de los prisioneros logra darse cuenta de esto y romper esas cadenas, para percibir que fuera de la caverna existía una realidad muy distinta. Les dejamos a continuación un video que nos explica mejor todo lo expuesto. Veamos. Sea cual sea la opinión sobre la constante búsqueda de respuestas de Platón, nadie pone en duda el poder del relato más famoso de la República: la alegoría de la caverna. Imaginemos que este fuese el único mundo que hubiésemos conocido, que desde que tenemos memoria hemos estado encadenados aquí, en esta cueva,
mirando la danza de sombras proyectadas en el muro. Incapaces siquiera de voltearnos, desconocemos que se trata de meros reflejos proyectados por el mundo exterior. Creemos que esa es toda la vida. Esta es nuestra realidad. Pero un día, un prisionero se libera. Arrastrado hacia la luz, aunque casi cegado por su primera visión del sol, logra, poco a poco, abrir los ojos y ver el mundo más allá de la caverna. We are prisoners right now. We are now in the middle of a cave. Don't think of a dark room in which we are all tied up. This is the cave. The freest moments that we have for Plato are moments of imprisonment, are moments of slavery. We all begin, in some sense, as prisoners of our culture, or our religion, or our civilization. We're given answers to the most fundamental questions. What is love? What's a good family? Who is God? Nowadays, the currently fashionable, conventional philosophy that's taught in our schools is something called pragmatism. The idea being that we just simply can't really transcend our own time and culture, that we have to just deal with the world that's given to us. Now, Plato would say that means just rearranging the shadows on the walls of our cave. One of the tasks of the Republic is to bring people out of the cave where they're not looking at shadows, but looking at the real thing, out into the sun. If there's a cave today and shadows that people are looking at, it is the sort of darkened living room at 4 in the afternoon with those images flickering across the screen, miseducating the young. El conocimiento de que hay un mundo real afuera ¿sería grato a sus compañeros de prisión? No precisamente. Platón finaliza la historia diciendo que, si pudieran romper sus cadenas, descuartizarían al iluminado por querer destruir sus creencias establecidas. Y claro, una vez que se ha visto la luz, es difícil volver atrás. Como Sócrates descubrió, ser portador de nuevas ideas es un trabajo solitario. Nosotros no percibimos la realidad tal cual es. Lo que nuestros sentidos nos informan no es toda la realidad. Más allá de las formas de este mundo físico, existen, por ejemplo, otras dimensiones. La física nos habla en la teoría de la relatividad que más allá de las 3 dimensiones espaciales pueden existir otras dimensiones, como el tiempo, que es considerada ya la 4ª dimensión, pero que probablemente, decía Albert Einstein, puedan existir otras más. Desde la antigüedad, esto ya se sabía. Los cabalistas hebreos nos hablan del árbol sefirótico, por ejemplo, en el cual se encuentran las 10 sefiras o dimensiones del mundo. Los mayas nos hablan en sus antiguos textos de los 13 cielos, los hindúes de los 7 dvipas. El Dante Alighieri, en su maravillosa obra La Divina Comedia, cita a los 9 cielos y los 9 infiernos. Todas las grandes culturas conocieron la multidimensionalidad de nuestro universo. También debemos saber que el ser humano no tiene solamente un cuerpo físico, sino que tiene una constitución séptuple, como se enseña en el hinduismo, en la teosofía, y como aparecen citados en los distintos libros sagrados de las grandes religiones. Es decir, que el ser humano tiene una serie de cuerpos internos que están más allá de este mundo físico. La cámara Kirlian ya captura un aspecto del cuerpo vital, que es el segundo de esos cuerpos y que se conoce en el mundo oriental como el aura de una persona. También debemos saber que existe toda una biología secreta o esotérica que ignoramos completamente. El ser humano posee una serie de centros o vórtices magnéticos conocidos en Oriente como chakras, pero que también tenemos no solo un cerebro, sino 3 cerebros. Hoy la ciencia se encuentra descubriendo el segundo de estos cerebros, llamado por los científicos el cerebro entérico, ubicado en el plexo solar de nuestro cuerpo. También nuestro organismo
cuenta con 7 centros psicofisiológicos que coordinan los distintos funcionalismos de nuestro organismo y de nuestra psiquis. Y a esto la ciencia lo desconoce casi por completo. Como así también al hecho de que existen dentro de nosotros nadis o conductos semifísicos semietéricos que recorren y conectan todo nuestro organismo como autopistas por las cuales circula nuestra energía vital. Pensemos en esto. Cuando vemos un árbol, no vemos todo lo que es ese árbol. Cuando vemos una persona, no vemos lo que es la persona. Nadie puede vernos como realmente somos. No vemos las intenciones, los pensamientos. A veces podemos llegar a vivir toda una vida con una persona sin siquiera conocerla. De repente nos damos cuenta de que hemos vivido con un completo extraño. Eso ha sucedido, eso sucede. Por esto, como decía Sócrates, vemos sombras, solo sombras. La gnosis, conocedora y portadora de la sabiduría prístina, nos enseña una terrible verdad, que es el hecho de que el ser humano es un ser no logrado, es decir, un ser que aún no se ha desarrollado plenamente, sino que tiene toda una serie de facultades y capacidades que se encuentran en estado latente y que aguardan ser desarrolladas, despertadas, para que florezcan y puedan ser empleadas por el individuo para desarrollar la auténtica sabiduría, el auténtico conocimiento de sí mismo y del universo. El ser humano tiene una serie de capacidades, como la intuición, la clarividencia, la telepatía, el don de ubicuidad, la clariaudiencia, la polividencia, la capacidad de levitar, de poder adelantarse a lo que sucederá, de recordar sus vidas pasadas, de dominar y mandar a los elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el aire, el agua, el éter, de obtener revelaciones en los sueños, de viajar conscientemente en cuerpo astral, de curar y sanar enfermos. Es decir, existe dentro de cada uno de nosotros un enorme potencial que aguarda ser descubierto, despertado y desarrollado. Estamos seguros que cada uno de ustedes ha tenido en algún momento algún destello de una o varias de estas facultades, ya que aunque nos parezca extraño, estas facultades son sentidos y capacidades muy naturales que tiene el ser humano, solo que están atrofiadas, adormecidas, y nunca nadie nos ha hablado de ellas o nos ha enseñado a utilizarlas o a desarrollarlas. Para algunos, esta afirmación puede resultar fantástica, imposible, pero hasta nuestros sentidos físicos se encuentran en cierto grado atrofiados. La vista, el oído, el olfato, etc. solo perciben dentro de un determinado rango. Un perro puede detectar sustancias, por ejemplo, disimuladas en los equipajes, o seguir las huellas de una persona dejadas días y hasta semanas pasadas. La vista de un águila es, sabemos, hasta 4 veces superior a la de un ser humano. Un pingüino puede reconocer entre miles el graznido de su pareja. Asimismo, todos podemos desarrollar las capacidades internas señaladas. Esto es una gran verdad, una gran realidad. Pero, ¿dónde es que reside todo ese potencial interno y cómo hacemos para desarrollarlo? La respuesta está en algo que la humanidad prácticamente desconoce por completo. La clave para el desarrollo de nuestras infinitas posibilidades está en algo que se llama conciencia. La conciencia es una capacidad íntima, interna, que se encuentra completamente dormida y que en la medida que ella despierta y se desarrolla, le va confiriendo al ser humano de forma gradual y progresiva todas esas facultades internas y todo ese potencial que tenemos, conduciéndonos por un sendero de lo real, mediante experiencias y vivencias internas que nos ponen en contacto con los grandes misterios de la vida y del universo. Para tener más claridad a esta cuestión de la conciencia, vamos a citar viejas enseñanzas del mundo antiguo,
Los griegos enseñaron algo trascendental y que hoy prácticamente se desconoce. Algo que no se ha comprendido adecuadamente y con el paso del tiempo se ha perdido casi por completo. Ellos enseñaron que existen dos clases de conocimiento, cuya naturaleza y forma de adquisición son muy diferentes. El primero de ellos era el conocimiento de naturaleza intelectual. Este conocimiento es adquirido gracias a la mente y al intelecto, mediante, por ejemplo, la lectura, escuchar una clase, una instrucción, etc. Es decir, cualquier actividad mediante la cual el intelecto asimile información. Este tipo de conocimiento intelectual nos permite a nosotros entender, y es un tipo de conocimiento exterior, por la sencilla razón que viene desde afuera. Es decir, es lo que otros nos dicen, o lo que otros nos enseñan, o nos transmiten. Por lo tanto, no es un conocimiento propio, ya que no tenemos certezas de él. Por esto los griegos decían que este conocimiento era de tipo subjetivo y lo llamaron episteme. Pero ellos enseñaron que existía un tipo de conocimiento muy superior al conocimiento intelectual o episteme. Y ese conocimiento tenía una naturaleza diferente, ya que su naturaleza no era de tipo intelectual, sino intuitiva. Y no se adquiría mediante la mente o el intelecto, sino que solo se podía adquirir mediante una herramienta o capacidad cognitiva muy superior a la mente, que ellos llamaban conciencia. La conciencia para ellos era una capacidad interna, una facultad íntima que todos tenemos y que nos permite escudriñar, capturar la naturaleza profunda de las cosas, de las grandes realidades, adquiriendo de esa forma un conocimiento ya no a través de una conferencia o una clase o algún modo de transmisión de información intelectual, sino que a través de la experiencia directa. Y esta nos permite adquirir un nivel superior de conocimiento que nos conduce hacia una comprensión auténtica de la realidad y de sus fenómenos. Este conocimiento consciente nos permite ya comprender y por lo tanto ya es un conocimiento que viene desde adentro de cada uno de nosotros, por lo que es un conocimiento de tipo interior. No es algo que viene de afuera, sino que es algo que viene desde adentro, algo que nosotros mismos podemos percibir en forma directa, algo que podemos comprobar, comprender, saborear. Por lo tanto, es un conocimiento de tipo objetivo, o por lo menos más objetivo que el anterior. Porque somos nosotros los que comprendemos, los que vemos, los que tocamos, los que palpamos y por lo tanto conocemos y nos hacemos conscientes de la realidad de aquello. A este conocimiento objetivo es al que los griegos denominaron precisamente gnosis. A través de este curso iremos aprendiendo la metodología para poder conocer qué es nuestra conciencia, qué elementos la tienen adormecida, cómo podemos despertarla para poder irnos encontrando con el desarrollo de ese conocimiento interior maravilloso que es la gnosis de los antiguos griegos, la sabiduría de los misterios de nuestro mundo interior y del universo. Este curso se compone inicialmente de 16 clases, donde abordaremos distintas temáticas que nos orientarán en nuestro trabajo interior. Hablaremos de nuestro mundo psicológico y los aspectos que en él conviven. Hablaremos de nuestra biología esotérica, cómo conocerla y cómo entrar en contacto con ella. Cuáles son las leyes universales que nos rigen, el karma, la reencarnación, la recurrencia, la evolución y la involución, entre otras. También aprenderemos distintas técnicas y prácticas para autoconocernos profundamente. Aprenderemos a observarnos y a autoobservarnos. Aprenderemos a relajarnos, a concentrarnos, a meditar y a vocalizar. Conoceremos distintos ejercicios de introspección que nos ayudarán a entrar en contacto con nuestro mundo interior. En la próxima lección hablaremos en profundidad de la gnosis, sus orígenes y su naturaleza. Desarrollaremos cómo este conocimiento nos inicia en la vida,
ayudándonos a comprender el sentido profundo que ella tiene. Conoceremos también los 4 pilares de la sabiduría y cómo debemos desarrollarlos dentro de sí. Finalmente, comenzaremos a ver cuáles son los motivos y elementos que impiden que el conocimiento interior se desarrolle en cada uno de nosotros. Esperamos hayan disfrutado de esta lección introductoria y los invitamos a participar de nuestra próxima lección, que es Gnosis. Los esperamos.